Mateo 24. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Yo he puesto ahí en la pantalla solamente la última parte del 6, pero vamos a leer toda esta parte, 1 al 6. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Gloria al Señor. Por favor, tomen asiento, mis hermanos. Bien, pasemos a la primera diapositiva, hermanos, para empezar, la siguiente diapositiva, por favor. Antes de entrar en el tema señales, es obvio que debemos tener claro qué significa decir o qué quiere decir la segunda venida del Señor, porque a veces hablamos y no precisamos. Más que una definición de memoria, vale la pena que esta mañana podamos nosotros tener un concepto claro. Yo sé que muchas cosas que vamos a decir usted ya las sabe, no son nuevas, pero la idea es que los que son más nuevos puedan saberlas y los antiguos las pongan en orden. Decimos entonces que la segunda venida del Señor es el cumplimiento de la promesa de que Jesús vendrá en forma visible, así como se fue. Vendrá en forma visible. Hay versículos en la Biblia que nos aclaran esto. Vamos a mirarlo. Hechos capítulo 1, versículo 12. Pueden ponerlo en pantalla si desean, para que eso nos quede bien claro. Hechos capítulo 1, versículo 12. Cuando Jesús se había ido, o se iba, si ya se había ido, reunió a los apóstoles, a los discípulos, y dijo: bueno, ustedes van a ser testigos por Jerusalén, Judea, Samaria, lo he dicho antes, y van a recibir poder. Y entonces, cuando se fue, los ángeles dijeron: miren, así como se ha ido, este Jesús vendrá también. Una promesa textual de que Él vendría por segunda vez. Ahora bien, ¿qué garantiza que Jesús vendrá por segunda vez? Evidentemente, pasemos a la diapositiva, hermano, por favor. Evidentemente, el hecho de que Jesús haya venido, nacido, haya enseñado, haya muerto, haya resucitado, amén, haya resucitado, eso prueba que Él, y si haya ido, prueba que Él vendrá otra vez, amén. Porque lo que Él predijo sucedió, no se quedó en la tumba, se levantó con poder. En Hebreos 9:28 nos dice algo también que vale la pena mirar esta mañana. Hebreos 9:28. Y de la manera, del 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria al Señor. O sea que Él entonces vino, murió, fue hecho pecado por nosotros, resucitó,
se fue y la Biblia nos dice entonces que Él aparecerá por segunda vez. ¿Para qué? Para salvar. Amén. ¿Qué quiere decir salvar? Para que los que creen en Él no sean objeto de la condenación y del juicio. Podemos mirar Mateo 25, etcétera, para mirar que sí habrá un juicio. No los ponemos en ese plan ahora, pero sí está claro que Él vendrá para llevarse a los que han creído en Él. A su nombre, gloria, esta mañana. Ahora bien, la Biblia dice en Mateo 24, 36, que no se sabe ni el día ni la hora. Aquí vamos entrando un temita que ahorita vamos a explicar. El punto es que el Señor vino, resucitó, se fue, dejó el encargo de predicar y no se sabe cuándo vendrá. Hay que estar a la expectativa. ¿Sabe que hay iglesias que han querido precisar fechas y han fracasado? Una iglesia famosa tiene dentro de su historia una cosa que llama el gran chasco, porque en 1850 y pico, si no recuerdo mal, habían dicho que vendría y no vino. Entonces tuvieron que cambiar la fecha, en fin, y ahora le llaman el gran chasco, una cosa que no se sabía, sino que ellos supusieron que era así. Nosotros creemos que vendrá, pero no decimos cuándo viene. Amén, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Mateo 24, 36, vamos a mirarlo. Mateo 24, 36 lo dice claramente. Entonces dice así, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Gloria al Señor. Volvamos a la diapositiva, hermano, por favor, para continuar. Ahora, ¿cómo vendrá? Vendrá sobre las nubes de los cielos con gran poder y gran gloria. Mateo 24, 30. Lo dice claramente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Si a alguno le interesa estas diapositivas, los hermanos la tienen allá, pueden copiarla, no hay problema. Si a alguno le interesa. Entonces, ahora, ¿cuándo dice esto? Dice que será después de la gran tribulación. Ya hablaremos de eso un momentico. Pero lo que quiero puntualizar ahora es que Jesucristo vendrá con poder y gran gloria. Y las gentes que no han creído lamentarán su venida, pero lo verán. No será para alegría de ellos, será para tristeza y para dolor, porque vendrá el juicio, obviamente. Se darán cuenta que era verdad, se dan cuenta que era cierto. Bien, continuemos con nuestra diapositiva, hermano, por favor. Volvamos a ella para... Sus ángeles juntarán a sus escogidos. Aquí hay un problemita que surge a todos nosotros y no es fácil. Porque si usted lee todo el capítulo 24, se da cuenta de las señales, se da cuenta que Jesucristo viene y dice que va a recoger de los cuatro costados del mundo a los escogidos. Y entonces usted se pregunta, bueno, ¿y la iglesia? Si vamos a pasar por todo eso, no, ya veremos que no. Pero digamos esto, cuando la Biblia habla de que juntará a sus escogidos, se refiere al remanente de Israel, no a la iglesia. Amén. Porque si no, no nos cuadrarían los eventos. Entonces Él viene con poder, en gran gloria, y entonces va a recoger al remanente de Israel. Ya la iglesia se ha ido con el Señor. Pasemos a la siguiente diapositiva para explicar esto. Pasemos, por favor. El arrebatamiento es una primera parte de la segunda venida. Esto hay teorías. Hay dicho que son cosas distintas, pero en general aceptamos para que podamos entender los versículos, que cuando la iglesia se va, nadie lo ve, solamente los salvados, y el mundo no ve eso, sino que se extrañarán. Y la iglesia se va para salvarse de la gran tribulación. Y aquí añado algo, los eventos son, para que quede claro, arrebatamiento de la iglesia, bodas del Cordero allá en el cielo,
gran tribulación aquí en la tierra, milenio y luego el juicio final. Amén. Eso debe quedarnos claro para que podamos entender los acontecimientos. El arrebatamiento de la iglesia sucederá o cuando hayan comenzado un poco o haya principios de dolores. Mateo 24, vamos a leerlo. Mateo 24, 8, dice así. Volvamos a lo que leímos al principio. Y oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Aquí pasa algo. La historia no es una sucesión de hechos marcados por puntos exactos, como una línea. Aquí el punto A, el punto B. La historia se va dando y los hechos se van como encontrando. Entonces empiezan esas situaciones, empiezan esos dolores, empiezan esas preocupaciones, y la iglesia está todavía, pero en un momento dado, la iglesia se irá con el Señor, y entonces sí vendrá la gran tribulación. Amén. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros, pasemos a la diapositiva por favor, que no estaremos en la gran tribulación? Bien, Apocalipsis 3:10 nos lo dice de la siguiente manera. Tenemos que afianzarnos en la palabra, porque de lo contrario estaríamos inventando. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado, es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es una promesa de que no estaremos en la gran tribulación. Note usted que allá en Mateo dice que por causa de los escogidos estos días serían acortados. Y uno se pone a pensar, bueno, no es que los días van a ser de menos tiempo. Hay que entenderlo como que rápidamente empiezan esos problemas y la iglesia se va y el mundo queda en esas dificultades y en esos problemas. La iglesia, dice la Biblia, vendrá con Cristo en gloria. Colosenses 3, capítulo 4. Colosenses 3, capítulo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, conclusión. Si la iglesia viene con Cristo cuando venga a manifestarse en gloria, es porque ya se ha ido antes. Amén. ¿Esto es lo que, hermano? Yo lo creo. Amén, yo lo creo. Si viene con el Señor en gloria, es porque ya se ha ido con Él. Si no, no sería. Entonces, repito, hay dos razones. Primero, hay promesa de no estar en la tribulación. Y dos, dice la Biblia que vendremos con Él en gloria. Entonces, porque no estamos acá, ya nos hemos ido con Él. Hasta ahora lo que hemos hecho, hermanos, es puntualizar, para que a usted le quede claro, qué es la segunda venida del Señor. Es la venida visible con su iglesia a juzgar, y el arrebatamiento es antes, parte de la segunda venida, en la cual será la iglesia para la boda del Cordero, y vendrá con Él en gloria para juzgar a este mundo. ¿Eso quedó claro? Porque de lo que eso quede claro, viene el resto de cosas que vamos a conversar. Sigamos entonces. Ahora sí, ¿cuáles serán? La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles serán las señales antes de la segunda venida del Señor? Pasemos la diapositiva, mi hermano, por favor. Bien. Hay varias. Yo he listado aquí. Hay varias. Aparición del anticristo, multiplicación del mal, guerras y rumores de guerras,
epidemias, hambrunas, terremotos, persecución a los creyentes en el principio de dolores, proclamación del evangelio en todo el mundo. Pasemos a la siguiente, hermano, que hay otras más. Falsos profetas, falsos milagros y traiciones. Algunas de esas, o casi todas, pues están relacionadas con el anticristo, como los falsos profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no voy a dar aquí un detalle exacto de cómo pasarán. Para eso habría que dedicarle varias y estudiar todo el Apocalipsis, cuando los sellos y las copas, pero no es el tema. Vamos a dar una visión general, pero voy a dedicar un ratico a hablar del anticristo, porque creo que es lo que vale la pena que puntualicemos esta mañana. Sigamos, la siguiente diapositiva. No están en orden, pero es, digamos, las cosas que van a pasar. Aparición del anticristo. Bueno, ¿qué es el anticristo para empezar por ahí? Es aquel que se levanta contra Cristo, el que niega que Jesucristo, dice Juan, ha venido en carne y demás. Está contra él. En Mateo 24, el capítulo 25, versículo 5, perdón, hasta él y el versículo 23 y el versículo 6 nos dan una visión un poquito de esto. Mateo 24, versículo 5, versículo 23 y versículo 6. El 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, o sea que le van a creer, le van a creer. Y el 23 dice, entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y el 26 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuervo muerto, allí se juntarán las águilas. Volvamos a la diapositiva, por favor, hermanos. Bien, al anticristo se le llama también apostasía, hijo de pecado, hijo de perdición e inicuo. Esa es la terminología que usa el apóstol Pablo, su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 8. Hijo de pecado, apostasía, hijo de perdición e inicuo. Fíjense ustedes que todos estos términos, estos nombres, están señalando a una persona de mal proceder, que busca el mal, que hace lo malo, que dañe, que procura solamente hacer maldad. Sí. Ahora bien, el apóstol Tesalonicenses dice, nadie os engañe, y además el anticristo se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios, o sea, objeto de culto. Usted se ha dado cuenta que en estos tiempos las personas ya no creen en Dios sino en sí mismos. El hombre ha llegado a un punto en que el que cree en Dios es tomado por ignorante, por tonto. Algunos dicen que creen en Dios, pero dicen más de palabras que de realidad. Eso quiere decir, sin que digamos que ya el Señor viene hoy o mañana, que el ambiente se está preparando de alguna manera. Pero además se va a oponer a todo lo que sea objeto de culto, a todo lo que procure adorarse a Dios. Pero se va a sentar en el templo de Dios como Dios. No lo sabemos cuándo sea. Cuando eso pase, ya hemos dicho, la iglesia se habrá ido con el Señor. Amén. No estará en ese momento. Se hará pasar por Dios, pero el Señor lo acabará cuando venga. Todo eso usted lo encuentra en la cita que está allí de 2 Tesalonicenses, versículos 3 al 8.
El anticristo es un espíritu que dominará al mundo. Sigamos con la diapositiva para avanzar. En el Apocalipsis usted encuentra cómo se reseña el anticristo. En el capítulo 13, yo no voy a leerlo porque es largo, pero vamos a resumirlo. En el capítulo 13 de Apocalipsis se dice que, o se le identifica con una bestia que sale del mar. Se sale del mar. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Y en los cuernos tiene 10 coronas o diademas. Y tiene sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Repitamos para que veamos cómo lo dice la Biblia. Sale del mar, tiene 7 cabezas, 10 cuernos, 10 coronas. Todo esto tiene un significado, por supuesto, el poder que tiene político, la capacidad que tiene de actuar, y tiene un nombre blasfemo. Sigamos la diapositiva, por favor. Y la bestia, que era semejante a un leopardo, tiene 3 cosas que se le lo identifican. Recibe a un leopardo, pies como de oso y boca como de león. Repito, todo eso tiene su significado de la fuerza, del poder, de cómo va a reinar, de cómo va a actuar. Pero no hace por sí mismo, o no tiene por sí mismo todo ese poder. Lo recibe de Satanás. Lo recibe de Satanás. Satanás, que ha estado reinando en el mundo, le da poder. Es sanado porque ha sido herido y la tierra se maravillará. Las gentes pensarán que no pueden luchar contra la bestia. Y aquí viene algo interesante. Dice todo eso está en Apocalipsis 13, estoy resumiendo. Dice la Biblia que reinará por 42 meses. Y usted compara eso, o sea, 3 años y medio. Usted lo compara con Daniel capítulo 9 y encuentra la explicación de por qué son 3 años y medio. Daniel capítulo 9. Veamos un momentico. Versículo 25. Repito, yo sé que esta cosa usted la ha oído todos poniéndolas en orden solamente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea 69. Se han hecho los cálculos y efectivamente de cuando Ciro dio la orden para reedificar Jerusalén hasta cuando vino Jesús, habían pasado el número de años representados en ese tiempo, simbólicamente, las 62 semanas. Semanas desde 7 años. Y después, no lo dice, pero lo que quiere decir, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Se da la orden de Ciro, pasan ese tiempo de 69 semanas, que son por años, viene el Mesías príncipe y luego se volverá a construir la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso pasó. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ya eso pasó. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir de destruir la ciudad y el santuario. Ya eso pasó también. Fue destruido lo que había sido reedificado. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, lapso de 7 años, contribuirá el pacto con muchos, que es lo que está pasando ahora, el tiempo de los gentiles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de esos 7 años parará la ofrenda, como hemos dicho, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Este se identifica justamente con el anticristo, los últimos 42 meses, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Pero decimos que el Señor lo derrotará, que lo dice Pablo, que lo derrotará con el espíritu de su boca. Él lo derrotará. Amén. Sigamos por favor a la diapositiva otra vez para avanzar. Bien. Ahora, blasfemia contra el nombre de Dios y de los que moran en el cielo. Hace guerra contra los santos y los vence. Tiene autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Lo adoran que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Todo eso está en Apocalipsis 13. Sigamos, porque el tiempo está avanzando. Pero en Apocalipsis dice que sale una segunda bestia. Se tiene como un falso profeta. Hay una segunda bestia con 2 cuernos, como de cordero, pero habla como dragón, que es el símbolo del diablo que sirve a la primera y tiene su autoridad y engaña con las señales que hace. Ordena hacer una imagen de la primera y le difunde vida para que ordene matar a todo el que no la adorase. Impone una marca en la mano derecha o en la frente a todos. Y ninguno puede comerciar sin la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, 666. Entonces, Apocalipsis 13 describe una bestia que sale con unos cuernos, 3 cabezas y 10 cuernos, que gobierna, que hace mal, que trae por 42 meses, reina. Y hay una segunda que hace una imagen de la primera bestia, que le da vida, y esa también entonces pide que sea adorada. Es lo que la Biblia enseña que pasará en detalle con el anticristo. Sigamos, por favor, porque el tiempo ya sí se nos está yendo. Bueno, avancemos, por favor. Una segunda cosa que pasará, se multiplicará el mal. Obviamente está relacionado con los tiempos que van corriendo y el anticristo. En Mateo 24, 12 nos dice que se multiplicará. Miremoslo un momentico. Mateo 24, 12, que es el que nos sirve siempre de apoyo en todo esto. 24, 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es otra señal, pero lo daremos ahorita. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué pasa esto? Volvamos a la diapositiva, mano, por favor. ¿Por qué pasa esto? Parece ser no. Hay hoy día, ya se está viendo, nuevas formas de maldad. El hombre parece que no cesa de inventarse, de ser imaginativo, para hacer mal, para engañar, para secuestrar, para extorsionar, para matar, para torturar, para engañar, en fin. El ser humano se ingenia y usted está viendo que cada vez salen nuevas formas de maldad. Hay quienes se dedican hoy día a hacer maldad solamente, piensa en eso. Y más personas, al ver que a otros les da rédito económico hacer lo malo, también se vinculan y no temen a Dios. ¿Y por qué además se multiplica el mal? Pablo dice a Timoteo, habrá hombres amadores de sí mismos. Mire usted cómo los define: avaros, que les gusta el dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. En fin, con tanta maldad. Sigamos, hermano, pasemos la diapositiva, por favor, para poder seguir leyendo. Nos quedó allí. Impíos, afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y lo triste es que tendrán apariencia de piedad, es decir, tendrán apariencia de religiosos. Aparentemente la gente creerá que son buscadores de Dios, pero negarán la apariencia, la eficacia, está mal copiado, la eficacia de ella. Uno se pregunta, ¿por qué el mal se va a programar? Es que el ser humano siempre ha tenido problemas. Desde que el hombre cayó en pecado, su corazón es de continuo al mal. Pero con los avances hoy día de las telecomunicaciones,
de la sociedad del conocimiento, de la forma de negociar, de comerciar. Usted leyó o escuchó en la televisión ayer nomás como una mujer la llevaron a Estados Unidos, se casó con el hombre y la metieron en una jaula. Y el hombre quería que le firmara un seguro de vida para matarla y luego cobrarlo. Son formas sofisticadas de maldad. No, eso fue en Estados Unidos. O México, perdón, fue en México. Tiene razón. Y era una colombiana. Se la llevaron. Formas refinadas de maldad. Parece que el ser humano se deleita, se dedica a pensar cómo hacer lo malo. Esos serán señales antes del fin. Otras, guerras y rumores de guerras. Está en Mateo 24, 6, 7. Dice así. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero dice, no se turben, no se preocupen, no se afanen. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Volvamos a la diapositiva, por favor. No se preocupen, no se afanen. Ahora bien, uno dice, siempre ha habido guerras. Desde que el mundo de Caín y Abel ha habido guerra. Pero no entremos en pánico. Es lo que quiere decir ese texto. No, la anterior. No entremos en pánico. Porque uno prende la televisión y tómese el trabajo usted de ver todas las noticias malas que salen. Buena una, mala 10, más o menos. Bueno, porque los periodistas o comunicadores sociales, solo lo que impacta, eso es noticia. Lo que no impacta, si un hombre atiende a su familia, educa a los hijos, eso no impacta, eso es normal, entre comillas. El que si un hombre mata a sus 7 hijos o sus 5 hijos, eso sí impacta. Entonces, uno se entera y tanta noticia puede despertarle pánico. Pero dice, no se preocupe, eso tiene que pasar. Que se levantó en tal país hay paros y hay huelgas y hay matazones. Uno se entera al momento, por la internet, por la televisión, por las telecomunicaciones. Pero no se preocupen, no es el fin. Nación contra nación, reino contra reino, yo diría imperio contra imperio. No solo las naciones entre sí. Hoy nos enteramos, como hemos dicho, por la televisión, por la internet, por las redes sociales, de todos esos asuntos. Entonces, guerras y rumores de guerras. Ya voy yo, la maldad se multiplicará, guerras y el anticristo. Sigamos. Pasemos a la siguiente, por favor. Otras señales, epidemias, hambruna y terremotos. Lo está en Mateo 24, 7. Esto será en diferentes lugares. Sí, bueno, pero siempre ha habido terremotos y hambres. Sí, pero volvemos a lo mismo. Nos enteramos al instante y sabemos qué pasa en Irán, en Afganistán, en México y en Brasil. En 5 minutos me entero de todo eso que pasa. Entonces, la Biblia ya previó eso. Yo puedo enterarme rápidamente de los diferentes lugares. Ahora bien, ¿por qué no hay solución a las epidemias? En estos días leía una información, escuchaba, con lo que comparte de lo que tienen todas las personas más ricas del mundo, se podría solucionar el hambre de la humanidad. Pero no lo solucionamos. Porque el ser humano busca solamente su propio bien y no lo va fácilmente a disponer para que otros puedan solucionar su problema. Es más, usted ha escuchado que en muchos países botan los alimentos, porque si los mandan gratis a otra parte, va a bajar el precio. Entonces, por eso ni siquiera lo regalan por eso. Ni siquiera lo regalan. Porque el ser humano es así. No importa que se mueran de hambre. No hay soluciones prácticas. Todo esto será principio de dolores. Y aclaro aquí, los principios de dolores no son la gran tribulación. Son los comienzos de que ya vienen los últimos 3 años. Por eso vendrá persecución por causa de Jesucristo. Hay otras señales que no voy a tocar esta mañana. Los falsos profetas. Hay las señales de las traiciones.
Pero las que hemos visto hasta ahora nos dicen claramente que los tiempos se están acercando, que el Señor está a las puertas a venir por su iglesia. La pregunta es, ¿nosotros estaremos listos si Él viene? ¿Estaremos listos si Él viene? Bueno, cada quien puede responder. Hermano, Jesucristo dijo, miren, no los voy a engañar. Capítulo 14 de Juan, versículo 1. Allá en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no las hubiera, yo les diría, no hay. Pero como hay, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, para que ustedes estén donde yo esté. ¡Aleluya! Esa es la promesa. Esa es la promesa. Eso es lo que nos dice el Señor, que viene habiendo preparado lugar para nosotros. Que Dios nos ayude esta mañana. Que el Señor permita que nosotros tomemos conciencia y si le sirvamos con corazón amplio. Dios no es un Dios que está como con el juguete para castigarte. Él te está ayudando a que tú seas fiel. Su nombre gloria esta mañana. Su nombre gloria esta mañana. Él está ayudando para que nosotros podamos ser parte del arrebatamiento de la iglesia. Dios les bendiga y los dejo con el hermano Orbeín ahora. Aleluya.